Bienvenido de nuevo a otra sesión discontinua. En esta ocasión va a ser cosa inédita en las sesiones que llevamos hasta ahora, porque vamos a hablar por segunda vez consecutiva de un documental. Y en esta ocasión de un documental que ha tenido un éxito, creo que inesperado para todo el mundo, tanto para sus creadores como para la cadena que lo emite, que es Netflix. Y creo que está claro que estamos hablando de Tiger King, que es un documental de un personaje bueno, prácticamente creo que te puede encontrar hoy en día en casi cualquier sociedad, pero es muy típica de la USA, ¿no? Sí. Totalmente. Y de la América profunda, aunque al principio parece que no se incide en ello, pero luego es bastante importante. Y es este criador, comprador de felinos salvajes, que es Joe Exotic, que es el centro del documental. Aunque luego ya vamos descubriendo que hay una rivalidad con una animalista, entre comillas, que se llama Carol Baskin, que es como su archienemiga. Y el documental, que puede parecer una cosa muy en plan mezcla de reality show y algo en plan chabacano, luego tiene un trasfondo bastante interesante cuando se meten crímenes de por medio. Sí, no, el documental sigue ya un poco con la senda que creo que marcó en su momento Making a Murderer, que fue un documental Sí, sobre también un caso muy eh, mediático ocurrido en Estados Unidos. Además, merece mucho la pena porque te das cuenta de cómo funciona allí la justicia. También creo que va muy en la senda de otro documental de éxito que tuvo hace poco Netflix, que era A los gatos ni tocarlos, que sí, me bueno gusta también. más el título en inglés, Don't Fuck With Cats, Sí, no jodas con gatos, que la verdad que ese documental también de estos que cuando terminas de verlo te tienes que tomar una sí. tila para reposarlo. Y aquí lo que parece que estamos viendo que es eso, que es un reality, porque parece que estás viendo más que un documental, un reality al principio con personajes súper estrambóticos y tal, empieza de repente a enturbiarse Sí. de tal manera, según van pasando los capítulos, y te vas dando cuenta de que todo y cada uno de los personajes que van saliendo tienen un lado que es mucho, o sea, tienen su lado que se ve, que es el público, pero luego tiene ese lado oscuro que creo que incluso eclipsa a lo que verdaderamente ellos venden, ¿no? Quizá a mí el personaje que más me, de todos los que salen, el que más me inquieta, el que más miedo me da, precisamente el de Baskin. Porque yo la gente que va con una sonrisa y va de feliz por la vida y luego te empiezan a sacar esas cosillas son los que más miedo me dan. Además, hay un capítulo que está dedicado a ella, que es el tercero, si no recuerdo mal, que es cuando empieza a hablar de su pasado, que verdaderamente un capítulo que... A ver, una de las cosas que a mí me gusta mucho del documental es que le da caña, o sea, le da caña a todo el mundo, pero no porque busque darle caña, sino porque lo bueno del Eso, documental esto es esta persona. Es decir, esta persona no es que sea esto porque yo lo diga, sino es esto porque pues se comporta, porque este es su pasado, porque este es lo que dice. Y de hecho, a ver, es verdad, todos sabemos que tú cuando un documental no es algo objetivo. Tiene la sí. visión de los creadores, tiene la visión de esos dos creadores que han estado durante 5 años trabajando con toda esta gente. Y ellos han tenido que tener material, porque cuando uno hace un documental, tiene material para aburrir. Claro, Van y 5 años. cortando, van editando, ellos saben, a ver, aquí trabajamos también con la edición, tú sabes cuándo pone un plano, tú sabes cuándo pone otro, muchas veces es verdad que todo va muy dirigido, ¿no? Porque hay momentos en los que parece que te están hablando a alguien que es un asesino prácticamente y de repente te ponen esos planos de ellos así, que dices, te da risa, no puedes evitar que Sí, te dé sí. risa. Pero es que yo creo que los mismos personajes no son conscientes de que, por decirlo de alguna forma, ¿no? Serían los típicos redneck de lo que se llama Sí, allí sí. en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, bueno, y sobre todo todos los que trabajan con Joe Exotic, que él se supone que contrata gente con supuestas buenas intenciones, que son desfavorecidos o exconvictos y demás, aquello pues es una fauna impresionante. Tenemos a uno de los cuidadores que perdió el brazo por culpa de uno de los tigres y a los 2 días él dijo que no pasa nada, que yo vuelvo al trabajo. Otros que son ex toxicómanos, aquello parece la parada de los monstruos, lo de Freaks, de estos brownies. Y luego eso, es que los documentalistas, que son dos, son una pareja, un hombre y una mujer, son muy inteligentes porque, como tú comentas,
en ningún momento toman partido ni por Joe Exotic. Se supone que tenemos dos bandos, el de Joe Exotic o el de Carole Baskin. Ellos muestran los hechos tal y como son. Se centran más en Joe Exotic porque se supone que estuvieron 5 años grabando en las inmediaciones de su zoológico con todos sus empleados y demás, pero es que cuando se centran en el personaje este, Carole Baskin, que es un personaje muy, muy, muy turbio, y sobre todo, como tú dices, cuando le dedican el capítulo y empezamos a saber cosas de su pasado, son personajes que se retratan ellos solos, son eso, son la América profunda, personas que luego poco a poco vamos descubriendo que tienen una cantidad impresionante de carencias afectivas y psicológicas que son las que le incitan a o comprar esos felinos y tenerlos en la casa, sacarlos de su hábitat, tenerlos completamente encerrados, o como hace el personaje de Carole Baskin, que supuestamente es la que los defiende, pero está haciendo lo mismo que Joe Exotic. Los tiene encerrados, aunque sea en zonas un poco más grandes, porque ya se ven imágenes que hay jaulas en las que el animal tiene que meter la cabeza en un receptáculo para poder comer. Saca dinero de las visitas, son lo mismo, pero caras opuestas. Y ellos se creen que. O incluso peor, porque ella directamente a sus trabajadores no les paga, son todos Exactamente, son voluntarios. voluntarios. Es que ella es un genio del mal, es decir, es como una de las mejores villanos que hemos tenido en este 2020. Y él es, pues, una persona esperpéntica. Al principio puedes llegar a cogerle cierto afecto, pero cada vez te distancias más. Luego tenemos que contar peculiaridades. Por ejemplo, Joe Exotic es homosexual y es polígamo. Es decir, tiene 2 novios y los 2 novios son. Pero no solo él, fíjate que también el otro de los personajes que salen, que creo que se llama Doc no sé qué, no me acuerdo exactamente del nombre, también es igual. Pero yo tengo entendido que la poligamia en Estados Unidos está prohibida. No sé, O a lo mejor depende del en ese estado. estado, ¿no? No me acuerdo si era Oklahoma o por ahí, pero a lo mejor en ese estado no sé si está permitido, pero sí. Luego el otro personaje, no sé si era Jeff Lowe, porque salen tantos personajes, este tiene también varias esposas, que luego se las va atrayendo y luego esa otra ramificación que tiene el documental. Este hombre que tiene tantísimas mujeres, hay un capítulo que está dedicado a una de sus ex mujeres y la atrae como si fuera una secta, aquello. Es impresionante porque cada uno de los personajes. Tenemos los 2 centrales que ya hemos mencionado, Joe Exotic y Carole Baskin, pero cada uno de ellos tiene relaciones con otros y se va ramificando. Como luego está el otro personaje este que se asocia con Joe Exotic, le roba el zoo. Luego hay otro que tiene relación con el narcotráfico. Y bueno, lo que estábamos comentando, Joe Exotic es polígamo y tiene 2 novios que parece que los novios han salido pues de un capítulo de, yo qué sé, de True Blood o de la matanza de Tessa, porque a uno le faltan todos los dientes. La metanfetamina. Exactamente, porque son adictos o han sido adictos. Y luego tenemos el personaje del otro novio, el muchacho más joven, que es el que tiene el momento más potente del documental, que hay un momento centrado en él que da un giro completo y todo ese jiji jaja que estábamos teniendo hasta el momento de que gente tan pintoresca, pega un vuelco impresionante y en la recta final se convierte aquello casi en un thriller. Yo me acuerdo que en ese momento estaba viéndolo con Rocío y era como, hostia, ¿ha pasado lo que ha pasado? Sí, sí, sí. Y era como que tu cabeza estaba intentando procesar lo que estabas viendo en ese momento. Claro, porque tú al mismo tiempo no solo lo estás procesando tú, estás viendo la cara del que era, bueno, el que le llevó la campaña a Joe Exotic. Eso hay que mencionar también. Es que es la potencia de esa imagen. A ti no te hace falta ver esa imagen porque tú ya viendo la cara de él, ya te lo está diciendo todo. Si tú eres como, tú como espectador, sin verlo ni siquiera, eres como esa persona. Estás en el mismo estado de shock en ese momento que dices, acaba de pasar lo que creo que acaba de pasar. Y efectivamente, es muy duro, es muy duro. Y eso lo hacen muy bien a nivel de. Porque Netflix, la verdad es que podemos cuestionar la calidad de la ficción que tienen, pero a niveles de documentales de producción propia son de muy buena calidad. Y en el documental que ya has mencionado tú, el de A los gatos ni tocarlos, hacían algo parecido cuando se supone que estaban reproduciendo esos vídeos tan salvajes y tan horribles del famoso psicópata este. Y lo que hacían eran planos de las personas que estaban viéndolo. En ningún momento te explicitan los momentos de violencia. Y queda muy bien, muy bien. Y ese momento en el que tú dices, el del que le dirige la campaña primero a la presidencia de Estados Unidos, de Joe Exotic,
y luego intenta ser gobernador allí en su estado y demás. Ese pasaje es alucinante, vamos, te quedas flipando. Y ya en los 2 últimos episodios empiezan a sucederse giros argumentales. Que esto es que, vamos, la envidia de Shyamalan, colega, de M. Night Shyamalan. Pero es que pasa eso, vamos por diferentes partes. Lo que parece que es un documental animalista, luego tenemos como una parte de especie de reality, luego tenemos un documental de crímenes, luego tenemos un documental político, y luego tenemos un documental de conspiración. Es decir, pero es que lo tiene todo. Tiene dinero, traición, sexo, amantes, trabajo, todo. Asesinato, increíble. De verdad que es un documental. Además, yo creo que la magia de cómo está montado son 40 minutos, los capítulos se ven súper rápido, y ahí creo que también otra de las potencias de este documental es que nosotros, por ejemplo, que al ser europeos y pillarnos la sociedad norteamericana de tan lejos, porque muchas veces creemos que la sociedad americana, muchas veces como tal, como vienen las películas, y la sociedad americana es muy compleja. Lo que tú dices, la América profunda es muy compleja también. Creo que hacen un retrato muy, muy claro de lo que es esa América profunda, de cómo piensan, de las pistolas. O sea, hay momentos de terror en los que, porque es verdad que el personaje de Joe Exotic, cuando está hablando con su canal de televisión, y llega un punto en el que esas amenazas rozan los surrealistas, de verdad, da miedo, porque dices, joder, creo que es un psicópata en potencia. Aunque yo no sé hasta qué punto muchas veces era más de boquilla que verdaderamente. A la hora de porque a mí la sensación que sí es verdad que siempre me ha dado el personaje de Joe Exotic, que era un tío de boquilla, que luego a la hora de la verdad no era para tanto. Pero, y tenemos por eso, por un lado, una radiografía muy interesante de lo que es la sociedad estadounidense, pero por otro tenemos un documental muy bien realizado, muy bien editado, muy bien planteado, muy bien serializado, que sabe cuándo meterte, cuándo hablar de cada cosa, en qué momento, porque puedes cometer el error de colocar un capítulo mal, y creo que están todos puestos de una manera brillante. Sí, y además, como dices tú, toda esa concatenación de subgéneros a los que parece que aborda, que tenemos comedia, tenemos reality show, tenemos acción, intriga, todo eso es una excusa para hacer un retrato antropológico de eso, de ese tipo de sociedad que, como tú dices, parece que la tenemos tan lejana, porque en un estado físico está evidentemente muy lejos de la nuestra, pero siguen siendo seres humanos y hacen unas barbaridades y unas cosas que nosotros no damos crédito. Ese ha sido el gran éxito del documental. Esa superficie llamativa, pero luego tiene un trasfondo muy interesante y muy profundo que yo creo que funciona muy, muy, muy bien. Yo creo que, fíjate, que ya cuando lo ves y lo reposas y lo analizas tranquilamente, pienso que el único personaje que al final se redime es el de Joe Exotic. Porque creo que en el capítulo final hay un momento, un pasaje en el que está hablando de 2 orangutanes. Sí. Vuelve a lo mismo, no sabes si él está fingiendo, si él está diciendo la verdad, si son sus sentimientos o si él es consciente. No sé hasta qué punto es tan buen actor, ¿no? Pero sí hay un momento en el que él está hablando de esos 2 orangutanes, de cómo se han abrazado, y sí te da esa sensación de que él se arrepiente de todo eso. Que es cuando creo que toma esa decisión que es sorprendente, que dice, pues si yo caigo, aquí cae todo el mundo conmigo. Sí, pero es que también es puede ser, como tú dices, que se está redimiendo, pero también es un acto de hipocresía. Es decir, es darte cuenta de que estabas privando de libertad a un montón de animales cuando tú te encuentras en una situación parecida a la suya. Y entonces te das cuenta de decir a lo clásico, ¿no? A buenas horas mangas verdes. Pero es muy interesante desde esa perspectiva y bueno, el documental empieza en media res, porque lo primero que vemos es la situación actual de Joe Exotic y luego vemos cómo llega hasta ahí. Y es muy interesante darse cuenta de que era un personaje que quería darse notoriedad, quería hacerse famoso y cuando de verdad lo ha conseguido, porque el éxito de Tiger King a día de hoy es el producto que más se ha reproducido en Netflix, por encima de Stranger Things y de otros de sus grandes éxitos. Y él no puede disfrutarlo porque ha llegado a su oído de que está siendo un éxito descomunal,
pero no puede bueno, por la situación en la que se encuentra actualmente, que no vamos a desgranar, pero vamos, más o menos la gente se enterará. Y bueno, ahí nada más que tenemos que darnos cuenta de ese episodio que han añadido, no sé si lo has visto, con entrevistas que se la hace Joel McHale, el actor este de Community, a todos los personajes en la actualidad, que lo pusieron la semana pasada o así. Muy superficial porque le hacen una entrevista en plan medio broma a todos los que colaboraron con Joe Exotic, al creador del reality en el que supuestamente los documentalistas se basaron y demás. Pero está muy interesante para ver el alcance que ha tenido el documental a nivel de fama porque ha sido descomunal, ha sido impresionante y no se lo esperaba nadie. No, no se lo esperaba nadie. De hecho, ya digo, ha sido una de las grandes sorpresas, pero a nivel, creo que internacional, no solo en Estados Unidos. Yo creo que prácticamente ha llamado la atención a muchos. A mí el documental, es verdad que es un género que siempre me ha gustado. Últimamente se hacen documentales muy, muy interesantes. Bueno, de hecho, creo que los documentales de siempre, es que yo creo que cuando hablamos de documentales, la gente siempre como que piensa en los documentales de las dos tranquilos de Reino Salvaje Animal, que también son muy interesantes y que la gente debería verlos más. Pero hoy día se ha creado un subgénero dentro del documental que creo que es el que más llama la atención, que es de actos escabrosos, lo que está al límite de la legalidad, crímenes y tal. True Crime se llama, sí, sí. Que se realiza, además ya no solo eso, es que se realiza como si estuvieras viendo perfectamente un documental de ficción, es decir, como si estuvieras viendo una serie normal y corriente y de repente es que es increíble. Además el trabajazo, ya digo yo, 5 años, estar 5 años preparando un documental, eso desgaste psicológico es brutal. Y además es que se ve todo, se ve todo por dónde pasa, cuando se quema la cabaña de los cocodrilos, cuando... Es que hay tantos puntos tan interesantes a lo largo del documental que ningún capítulo es de relleno ni ningún capítulo es de vacío. Todos para mí son muy interesantes, todos. Quizás, ya digo, lo último, porque es verdad que a partir del momento brutal que marca el documental ya parece que cambia totalmente el tono, pero que es que es increíble. Y luego, bueno, pero luego, fíjate, luego 2 meses después, tienes a Joel Soti casándose de nuevo. Sí, 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 sí. Con una declaración de la madre del muchacho, que es brutal, que dice, que viene a decir como, parecía que era, si a mí me parece bien, pues al resto pues también nos parece bien. Sí, Es claro, increíble. eso lo hizo de cara a la galería para tener como una cierta aceptación. Pero bueno, para no meternos demasiado en spoilers. No sé. La sensación del momento. Yo creo que todo el mundo debería verlo porque si no a alguien no le apetece tener que desgranar ese retrato que hace sobre yo qué sé, el americano de la América profunda y demás, si es que encima es muy entretenido, porque es que son, no sé cuántos episodios son, si son 7, 7, pero creo. se pasan en un suspiro. Y claro, cada capítulo tiene un cliffhanger para enganchar con el siguiente y es que te lo consumes, pero vamos, del tirón. Sí, sí, sí. Ya digo, yo creo que una de las sorpresas de Netflix, incluso para Netflix. Sí, 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 yo creo que ellos no se lo esperaban tampoco. Ese sí. Bueno, pues, no sé, algo más sí que quieras comentar, algo más del documental así que quieras resaltar. Pues no, yo creo que ya hemos hablado bastante bien de todo, pero vamos, que viendo este capítulo que han añadido, que no es un capítulo, sino que es una especie de serie de entrevistas, yo creo que no han dicho todo, porque Netflix seguro que va a seguir exprimiendo el exitazo que está teniendo y yo creo que son capaces incluso de reunir a uno y a otros personajes para hacer una continuación o contactar con Joe Exotic para que él se grabe también, no lo sé. Pero yo estoy seguro de que volveremos a escuchar hablar de esta... Hombre, teniendo en cuenta lo que se desvela en el documental, no me extrañaría que la justicia tomara decisiones al respecto. Sí, sí. No, de todas formas hay personajes que en las entrevistas dicen que no pueden declarar, depende de qué cosas, porque todavía está la ley metida en el caso y en toda esa situación tan esperpéntica en la que se han visto implicados la mayoría de personajes. Personajes, De hecho, que decimos personajes, pero que son personas reales. sí, yo aprovecho también para al mismo tiempo recomendar que hablando de esto, de cómo un documental puede afectar a la justicia, que la gente se vea un documental de la HBO que se llama El Gafe,
que es un documental de 3 capítulos de 1 hora cada uno, con un giro final que es brutal. Que ese giro final que tiene en el momento final, en el último capítulo, hizo que la justicia tomara carta en el asunto. Yo solo digo que muchas veces estos documentales cambian cosas. De la misma forma que, por ejemplo, que de la misma manera que en Making a Murderer la justicia sigue diciendo no, porque, por ejemplo, con el sobrino, ¿no? Que es al que tomaron la declaración como se la tomaron, siendo menor de edad, sabiendo que él tiene ciertos problemas mentales, induciéndolo a que confesara, lo que hacen con él, a mí por lo menos particularmente con ese muchacho, es una vergüenza, y que ese muchacho siga en la cárcel al día de hoy, tal como se plasma, es una vergüenza. Ya el caso del Abdi, creo que era, que el acusado de asesinato, pues bueno, ya ahí ya puedes estar a favor o en contra, o pensar que es inocente o culpable. Pero verdaderamente el sobrino sí te queda claro que la denunció. Y en cambio, fíjate, ahí sí, que muchas veces te da la sensación de que en Estados Unidos prefieren condenar a alguien antes que condenar al verdadero culpable. A mí a veces, muchas veces, la sensación que me da. Contra un chivo expiatorio, sí. Eso, por desgracia, la justicia americana son muy propensos a ello. Que es un poco lo que pasa con el Joe Sotti, es decir, ellos saben que uno de los cargos es insuficiente y lo que hacen es que en un juego malabar de flecos judiciales meten todas las causas en uno para poder tener una condena de peso. Que es que es una de las cosas, que es como cuando la justicia busca sí o sí condenar a alguien indistintamente de lo que sea. Mira, yo voy a condenar y me da igual, yo lo condeno y fuera, ya está. ¿Que es más inocente? Me da igual. ¿Que es más culpable? Me da igual. Lo importante es que se condene. No sé, a mí eso me da miedo, porque te das cuenta de que cualquiera inocente puede caer en su fauce. Sí, es para intentar transmitir una falsa sensación de tranquilidad y de que el sistema funciona. Y los americanos, que son muy propensos a eso, lo hemos visto en documentales, lo hemos visto en ficción y lo vemos en los mismos telediarios. Pero bueno, lo que comentamos, lo más interesante es que los dos documentalistas en ningún momento se inclinan por ninguna de las dos partes, ni las criminalizan, ellos muestran los hechos como son, y en lo único que sí se centran y toman partido es al final hablando de la barbaridad que haya más felinos salvajes en Estados Unidos que en su hábitat natural, que eso lo remarcan bastante bien, y es el epicentro que da inicio al documental, aunque luego ya se despliegue y se ramifique, como hemos dicho, en un montón de vertientes. De hecho, creo que comentan que son 10.000 los felinos que hay. Que 10.000, 10.000, que se dice pronto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya digo, un documental muy, muy recomendable. Llevamos 2 documentales, creo que deberemos empezar a hablar más de documentales, que merece la pena, merece la pena. La verdad es que sí. Y bueno, yo creo que hasta aquí la sesión discontinua dedicada a Tiger King, a este personaje tan estrambótico como es Joe Sotti, de verdad merece la pena. Y nada, muchas gracias por vernos. Acordaros que ahora estamos con el formato Home Edition. Pero bueno, podéis ver, también estamos subiendo estos programas, los estamos subiendo directamente al canal de Instagram para que podáis disfrutarlos también de allí, para que tengáis diferentes medios. Y nada, lo dicho, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la siguiente sesión discontinua.